Rockers, soy Ángel Cero de X0 con número, y el día de hoy desde la alcaldía Xochimilco venimos al carnaval, el cual se va a generar en unos momentos, te lo voy a mostrar, así que pues vamos a ver esto. El carnaval de Xochimilco. Este tiene un origen de 11 años y para entrar más en contexto, vamos a saber qué es Xochimilco. Xochimilco es una de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. La palabra Xochimilco es náhuatl. Xochi, flor, mil, tierra de labranza, y go, posposición de lugar, comúnmente traducido como la semental de flores, aunque la traducción más cercana es chinampa de flores. Los orígenes de Xochimilco se remontan al periodo preclásico mesoamericano, cuando sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos. Al inicio del posclásico, Xochimilco era un importante atepet que hace referencia a las entidades tanto étnicas como políticas y territoriales en que se organizan los pueblos mesoamericanos en el posclásico. Esto fue sometido por los mexicas en el siglo XV. Desde entonces hasta los años 60 del siglo XX, el territorio de Xochimilco se convirtió en uno de los proveedores de alimentos para la capital mexicana. Xochimilco tiene particular importancia por las existencias de las chinampas. Tiene origen de una técnica agrícola mesoamericana que fue desarrollada y compartida por varios pueblos del Valle de México. Tras la desecación de los lagos de Anáhuac, solo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampería. Desde el día de hoy estamos con la festividad, este es el 17 de marzo y varias comparsas, como podemos observar, se vienen aquí a brincar. Esto es como una satírica, lo más actual en las vestidas, y pues bueno, pues ya también son como los huehuenches que vienen a bailar con el brinco del chinelo, más bien, porque no es un baile, es un brinco. Eso como un carnaval.
Y pues claramente esta festividad que se viene generando aquí en la alcaldía de Xochimilco. El pulque, el néctar de los dioses. ¿Qué tal está, amigo? Está bueno, está con madre. ¿Sí? Pues, ¿y no está compadre? Y pues, a ver, el día de hoy, ¿de qué tienes pulque, amigo? Piña con pepino y limón, frutos rojos, mango con maracuyá, piña colada y de mango con maracuyá. Ok. Aguas frescas para los que no toman, ¿no? Mango, horchata, chía con limón. Chía, piña y fresa con sandía. Ok. Fresa con sandía. O sea, pura revoltura aquí. Para que se refresquen después del brinco, ¿no? Todas hechas con polvito de Y pues bueno, vamos a ver un poquito más de estas cuestiones porque como les estoy mostrando, pues bueno, hay cosas artesanales, también por aquí hay más aguas frescas para los que se vienen a refrescar después de que hay el brinco del Chinelo. Amigo, ¿de qué tienes tu agua? Tengo de fresa, frutas, horchata, piña colada, crema de coco, jamaica, limón y piña con alfalfa. Eso es para los que vienen a brincar, ¿no? Y a los que vienen a visitar el carnaval de Xochimilco. Sí, así aquí los esperamos cuando gusten, estamos para servirle. Ok, muchas gracias. Pues aquí tenemos toda esta cuestión de los antojitos, la comida, por ahí vemos pizza, también vemos pues cosas tradicionales como, pues, ¿por qué no? Un chalecito, una blusita, el cual se ve que está bordado a mano, entonces, pues esto van a poder encontrar aquí en este carnaval y Agave 69 también el día de hoy está presente. Como anteriormente, pues bueno, pueden ver algunas transmisiones en alguna otra página del Timón de la Ciudad. Hay desde guayaba, avena, fresa, oreo, piña, mango, jitomate, apio, zapote, guanábana, blueberry, manzana. Hay una infinidad. Entonces, pues como pueden ver, ¿cómo estás, amiga? Bien, gracias. Es el néctar de los dioses, ¿no? El néctar de los dioses, así es. Esto en Agave 69, que se encuentra en la Fernando Celada. Así es. Estos son pulques naturales preparados en el momento, el cual, como pueden observar, pues atrás tienen sus aditamentos y pues refrescantes, bebidas. El día de hoy no venden alcohol porque se tiene ley seca en esta alcaldía de Xochimilco, así que pues, puede venir a disfrutar también de un algodón con la familia ahí, los niños jugando con sus algodones a ver quién atrapa más. Y eso, como les estaba comentando desde la alcaldía de Xochimilco, nada más les quería mostrar qué es lo que estaba generándose aquí dentro de este lugar, que es el centro de Xochimilco. Comparsas de diferentes partes de aquí de la Ciudad de México y algunos pueblos aledaños como Morelos vienen el día de hoy a hacer el brinco del Chinelo. Este 17 de marzo, que es viernes, prácticamente es un puente porque el día lunes no va a haber clases. Así que pues nuevos trajes, nuevas vestimentas, colores, el colorido de esta fiesta. Siendo este día viernes 17, pues ya están empezando a venir las familias para venir a ver un poco del carnaval. Esto desde aquí, desde
el centro histórico de Xochimilco. Pues prácticamente ya llegaron aquí al centro de Xochimilco. Ya empezó este carnaval, siendo prácticamente casi las 4 de la tarde. Y pues me ganaron porque se supone que iban a salir a las 4 de otro lado, pero ya llegaron aquí, así que pues vamos a mostrarles un poquito de lo que está pasando en este carnaval. Además, hasta los pequeños el día de hoy también vienen muy nice. ¿Cómo no? ¿Por qué no disfrutar del brinco, verdad? Estos señores ya tienen muchos años que los veo brincar aquí en este carnaval y pues todavía siguen con el brinco de Chinolo. Imagínense estar con esa alegría, disfrutar de estas fiestas, es lo más bonito, y pues las nuevas generaciones que al día de hoy están.
peculiaridad de las comparsas de Xochimilco es que sí les voy a comentar que hacen algunas piruetas, algunas figuras, el cual no lo generan, pues Tlayacapan, Morelos no lo hace, pero aquí en Xochimilco es algo peculiar que se generó y se modificó dentro de esta demarcación aquí en Xochimilco. Esto desde los orígenes, desde del Huehuenche, esto posteriormente se transforma a los chinelos. Y hasta el fondo vemos la Catedral de Xochimilco, anteriormente Parroquia de San Bernardino de Siena. Observar aquí los niños vienen a ver junto con la familia al Carnaval de los Chinelos, en este caso Xochimilco 2023, este 17, 18 y 19 de marzo que estamos brindando y, pues cómo no, induciendo a los niños. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? ¿Qué tal? ¿Sí lo recomienda? Que vengan a divertirse. Sí, ¿verdad? Que se vayan a divertir. Gracias. Y hasta las chicas también están bien contentas porque vienen al carnaval y no están haciendo nada. Personas también, las mayores. Ah, ¿sí me sigues? ¿Cómo te llamas? Héctor, ¿a quién mandas saludos? A mi mamá. A tu mamá, órale. Ya hasta ahorita te voy en la vueltecita. Y pues bueno, ya viste ahorita, por ahí encontramos algunos conocidos y las personas de todas las edades vienen a ver un poco y disfrutar de este carnaval de Xochimilco. Disfrutar este momento de este carnaval en donde pues están prácticamente todo lo que es el centro de Xochimilco dando vueltas, pero son muchas comparsas el cual vienen a disfrutar con este brinco del chinelo. Y como pueden ver, pues el traje típico que se genera en la Ciudad de México y en algunos pueblos aledaños es de tonos de color, son tonos oscuros, plumaje, que es muy importante, y sobre todo el sombrero, junto con la careta de viejo, que eso viene desde los huehuenches. Y pues vamos a ver un poquito más de este carnaval que se va a generar 3 días. ¿Por qué no arrullar al niño de esta manera para que se duerma? Así que pueden disfrutar desde brochetas con toda la familia. Y aquí ya preparándose, ahora sí, vendo. Y toda la comida que se puede encontrar aquí en esta explanada del centro de Xochimilco. Y las aguas refrescantes para que se vengan a tomar un trago coqueto. Esto pues ya comiendo también su taquito con toda la familia a degustar de esta comida. A ver otra vez, pues estos trozos de carne, así pueden disfrutar. Y comida con toda la familia, con los amigos, pueden disfrutar desde taquitos,
La verdad es que hay una variedad de comida, así que vámonos otra vez al carnaval. Y bueno, si no traes tu traje no importa, porque puedes venir a disfrutar el brinco del chinelo. Un chinelo Rastafari. Y pues para que se duerman los niños. No importa que no traigas traje, puedes venir a disfrutar este carnaval. Amigos, ¿de dónde vienen el día de hoy? Nosotros venimos de Morelos. ¿Cómo te llamas? Aldo. ¿Tú, amigo? Gregorio Martínez. ¿Y tú? Nicolás Martínez. Amigo, ¿cómo te llamas? Martín. ¿Y Luis. ustedes son pertenecientes de alguna comparsa? De aquí de la Iztaccíhuatl. Ah, muy bien. Niño de Belén. Perfecto. Oye, ¿y cuánto cuesta tu vestimenta? Híjole, pues, es carísima. ¿Qué, un promedio de unos 20, 30, 25 No. o menos? 80, 90. 80. $1,000 pesos, sí. Son puras De tejuelas. tejuela con Shakira. Ok. Todo hecho a mano, uno por uno. ¿Ese tú lo hiciste o te lo mandaron a hacer? Lo mandamos a hacer con los, pues acá en el estado de Morelos, Ok. lo que es en Yautepec. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes brincando, amigo? 5 meses. ¿Y qué tal con tu traje? ¿Cómo te sientes? ¿No se siente calor? Sí, bastante calor y muy pesado aparte de todo. Te tienes que estar hidratando constantemente, ¿no? Sí, exacto. Siempre tenemos que llevar mucha agua o luego nos dan mucha agua. Muy bien. Oye, y cuéntame, a ver, esas plumas, como también han de estar caras esas plumas, ¿no? Sí, más o menos ya cuestan como de 700 hacia arriba por lo general, pero varía el precio. Dependiendo de... ¿Y cuánto tiempo tienes brincando? Yo como 15 años. 15 años. Muy bien, perfecto. Amigo, a ver, ahora sí, el tuyo, ¿cuánto tiempo tienes brincando? No, es mi primer día. ¿Cuánto? Es mi primer día. Es tu primer día, ¿y cómo ve la experiencia? No, está bien, está padre, es lo que me gusta y era mi sueño. Ok. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. Oye, ¿y qué les recomendarías entonces que brinquen el chinelo aquí en las comparsas de Xochimilco? Pues que le echen ganas y que no se rajen, porque es muy padre esto y es muy bonito. Muy bien, pues muchas gracias. Y, a ver, amigo, ¿tú cuánto tiempo tienes brincando? 18 años, ¿Y qué tal? ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones? que se unan para que no se pierdan las tradiciones. Son bonitas las tradiciones del brinco de chinelo, ¿no? Es una de las tradiciones más bonitas que existe en el país de México. Así es. Muchas gracias, están muy padres sus trajes. Dale, gracias. Un chocolate de chinelo. Pues bueno, miren, ahorita nos están dando un regalito. Este chinelo, este chocolate de chinelo, el cual nos lo regaló nuestro amigo. Ahí vamos a ver ahorita en un ratito para que podamos disfrutar. Regresamos nuevamente aquí con el Cachín, desde aquí, desde Agave 69. Y ya pasamos hace un rato. Y ¿cómo ves este inicio de la festividad, Cachín? Está con grandes expectativas. Por el momento la gente se está enterando, se está entusiasmando, pero tenemos que esperar el tope, que es mañana. Mañana, ¿verdad? Pues vamos a seguir disfrutando de estas festividades y que se vengan a echar un pulque, ¿no? Un néctar de los dioses. Que vengan a echarse el brinco pulquero, los esperamos a todos. Gracias, Cachín. Esto es de Agave 69, se encuentra Fernando Celada. Ahí van a poder disfrutar si no se encuentra aquí en este lugar. Ahí por ahí ya tenemos una entrevista en el Trago Coqueto. Ahí les voy a dejar el link. Y pues vamos a ver un poquito más de esta festividad este primer día. Una festividad de cumple 11 años la fiesta del Carnaval de Xochimilco 2023. La flor más elegido que empieza prácticamente una semana después de este carnaval. Parte de este carnaval es esta parte que está atrás de nosotros, que es
un escenario en donde tienen varios grupos musicales, no nada más es el carnaval. Pues vamos a ver un poquito más de esta festividad, de todo este entorno.
¿Qué pasó, amigo? Y bueno, Rockers, ahí en el segundo día del carnaval aquí desde Xochimilco. Ya vamos 2 días, son 3 días. Así que vamos a ver un poco de este carnaval que está atrás de mí, en donde vamos a poder disfrutar de toda esta festividad. Ve los otros videos donde nos fuimos a Morelos, a los otros carnavales. Y les voy a mostrar más de este video en donde se está generando para, ya saben, para ustedes. Vamos a ver un poco más de esta festividad. Ese niño cómo baila, cómo brinca. El brinco del chinelo con su... parece arlequín. Ya también si quieres dormir a tus niños, pues los traes al carnaval y ya los duermes, ¿no? Ya para que se duerman tranquilos. Dice la niña, yo ya quiero ir a brincar, mamá, llévame, llévame. Esa Selena tiene años saliendo, años, con el Michael Jackson. Venga, se está persinando. Y Selena aquí. Con nosotros, órale, hija de Pink Floyd. Pues este es el carnaval de Xochimilco, amigos, y se pueden venir todavía el día de mañana, domingo, en donde van a poder disfrutar de esa festividad. Este es el tercer día de la festividad aquí del carnaval de Xochimilco, por lo cual, bueno, ya prácticamente estás en el cierre y vamos a ver un poquito de lo que está pasando este día. Se lo estoy resumiendo de los 3 días de carnaval, así que vamos a ver esto que está pasando aquí en Xochimilco.
Y aquí el buen amigo Ángel, 0 de X, 0 con número, haciendo su trabajo. Vayan amigos, vamos a seguirlo ya en sus redes sociales. Grandes colegas ya hace muchos años aquí en Xochimilco, ¿no, Ángel? Ey, exactamente, amigo. Vamos a ver qué tal se pone ese cierre de carnaval. Y bueno, me encuentro aquí con mi amigo de Xochimilco, de mis amores, ahí, para que vayan a sus redes sociales también. Xochimilco de mis amores. Es correcto. Algo que anteriormente les he comentado en este tipo de personajes que son los chinelos, es que es la voz, hacían una satírica en los españoles y como no podían estar dentro de los carnavales, surgen los huehuenches, el cual eran viejitos y posteriormente se convierten en los chinelos. Dile, sin miedo al éxito.
pues bueno, todas las familias ahora sí vinieron el día de hoy porque esta festividad es para toda la familia. Es un carnaval que se ha generado desde hace 11 años que se empezó a generar este carnaval con el brinco del chinelo. Algo muy importante y un dato curioso es que a pesar de que el chinelo no es de Xochimilco, hay más comparsas de chinelo en esta demarcación y que adicionalmente a esto, pues bueno, tienen figuras en su brinco como esta que estamos observando en este momento. Hay comparsas que realizan ciertas figuras en el momento de estar haciendo el brinco y pues esta es una de ellas. A diferencia de otros estilos como en Tlayacapa, no en Morelos, que solamente es un estilo libre y que van de un lado para otro. Acá hay un orden, hay ensayos y como pueden observar, en su punto van pues de un lado hacia otro, pero también, como les estaba comentando, hacen figuras. Hasta los chavos grandes vienen a ver. A ver, amigo, ven, preséntate. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Bolaños. Y a ver, cuéntame, ¿estuvieron participando en el carnaval aquí de Xochimilco con estas, digamos, artesanías? Porque al final es una artesanía. Sí, son ahora sí que figuras elaboradas en carrizo, forradas con papel y pues sí, aquí las fabricamos nosotros. Ok, y aparte, pues bueno, como que ya organizaron una como comparsa. Sí, es la comparsa, tenemos la comparsa de Familias Unidas y el nombre de mi pirotecnia que es la 5-7. ¿Y cómo viste este carnaval? No, pues como todos los años, muy chingón, a toda madre la pasamos con toda la familia. Perfecto, entonces para que se vean el próximo año, ¿no? Sí, por acá nos miramos dentro del próximo año, ahí los esperamos a todos. Órale, gracias.
bueno, Morrockers, este es prácticamente el final de este carnaval desde Xochimilco en el carnaval 2023. Y pues bueno, esperamos estar en los próximos años. Y sobre todo, algo muy importante es que te suscribas a mi canal, porque todo esto que ves aquí en esta parte es pues prácticamente lo que venimos a visitar en el carnaval de Xochimilco. Y la gente que también, a pesar de que no trae traje, se compra sus sombreros y viene a bailar un rato con esta festividad del carnaval de Xochimilco. Y comparsas, así como las comparsas de chinelos han venido a brincar, también hay gente que solamente viene a disfrutar con toda la familia. Te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, Ángel 0X0 con número. Y pues bueno, estamos en la siguiente emisión porque viene la flor más bella del ejido en el siguiente episodio. Así que te voy a invitar a que te suscribas, y con esta panorámica te voy a prácticamente a decir adiós, o más bien un hasta luego, no un adiós. Porque soy Ángel 0X0 con número y estamos en contacto.